El Antiguo Testamento es una fuente inagotable de sabiduría y enseñanzas, pero también contiene pasajes que pueden resultar desconcertantes para el lector moderno. Hoy nos adentraremos en algunos de los textos más complejos y controvertidos de esta parte de la Biblia, buscando arrojar luz sobre su significado y contexto. Comenzaremos con el relato de la creación en Génesis. Muchos se preguntan cómo reconciliar los 6 días de la creación con los descubrimientos científicos sobre el origen del universo. Es importante entender que el propósito de este pasaje no es proporcionar un manual científico, sino transmitir verdades teológicas fundamentales sobre Dios como creador y el lugar del ser humano en la creación. Otro pasaje que suele generar dudas es el del diluvio universal. ¿Cómo pudo Noé reunir a todas las especies en un arca? ¿Es posible que toda la tierra se inundara? Aquí debemos considerar que los autores bíblicos utilizaban un lenguaje hiperbólico para enfatizar la magnitud del juicio divino. El mensaje central es la misericordia de Dios al salvar a Noé y su familia, no los detalles geológicos del evento. Pasando al libro de Éxodo, nos encontramos con las plagas de Egipto. Algunos se preguntan por qué Dios endureció el corazón del faraón, aparentemente quitándole el libre albedrío. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la compleja interacción entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, un tema recurrente en las Escrituras. Las leyes del Levítico, con sus detalladas prescripciones sobre sacrificios y pureza ritual, pueden parecer arcaicas y sin relevancia para el creyente actual. Sin embargo, estas leyes nos enseñan sobre la santidad de Dios y la necesidad de separarnos del pecado. Aunque ya no practicamos estos rituales, los principios subyacentes siguen siendo válidos. En el libro de Josué, la conquista de Canaán y la orden de Dios de destruir a los pueblos que allí habitaban plantean serias cuestiones éticas. ¿Cómo puede un Dios de amor ordenar tal violencia? Este es quizás uno de los pasajes más difíciles de comprender. Debemos considerar el contexto histórico y el propósito divino de establecer a Israel como nación santa en medio de culturas idólatras. Los Salmos, aunque generalmente reconfortantes, contienen algunos textos que pueden resultar perturbadores. Los llamados Salmos de imprecación, donde el salmista pide a Dios que castigue a sus enemigos, parecen contradecir las enseñanzas de Jesús sobre amar a los enemigos. Estos salmos nos recuerdan la realidad del mal en el mundo y expresan el anhelo humano de justicia divina. El libro de Job plantea la eterna pregunta sobre el sufrimiento del justo. ¿Por qué Dios permite que el mal afecte a personas inocentes? Este libro no ofrece respuestas simples, sino que nos invita a confiar en la sabiduría y soberanía de Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. En el Cantar de los Cantares, encontramos un lenguaje erótico que puede sorprender a quienes esperan un contenido más espiritual en la Biblia. Este libro celebra el amor humano como un don de Dios y nos recuerda que la sexualidad, dentro del contexto apropiado, es una bendición divina. Los profetas mayores, como Isaías y Jeremías, contienen oráculos de juicio que pueden parecer demasiado severos. ¿Cómo conciliar estas advertencias con la imagen de un Dios misericordioso? Estos mensajes nos recuerdan la seriedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento, pero siempre en el contexto del amor redentor de Dios. El libro de Daniel, con sus visiones apocalípticas, ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. ¿Cómo debemos entender estas profecías? Es importante recordar que el género apocalíptico utiliza un lenguaje simbólico para comunicar verdades espirituales, no para proporcionar un calendario detallado del fin de los tiempos. En los profetas menores, como Oseas, encontramos imágenes sorprendentes, como la orden de Dios al profeta de casarse con una prostituta. Este acto simbólico ilustra la fidelidad de Dios hacia Israel a pesar de su infidelidad espiritual. Nos enseña sobre el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. El libro de Jonás, aunque a menudo se lee como una historia infantil, plantea preguntas profundas sobre la misericordia de Dios y nuestra responsabilidad hacia quienes consideramos enemigos. La reluctancia de Jonás a predicar a los ninivitas refleja nuestras propias luchas con el perdón y la compasión. Al abordar estos pasajes difíciles, es fundamental recordar algunos principios hermenéuticos. Primero, debemos considerar el contexto histórico y literario de cada texto. Segundo, es importante interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, reconociendo la progresión de la revelación divina. Tercero, debemos buscar el mensaje teológico central de cada pasaje, más allá de los detalles que puedan resultar problemáticos para nuestra sensibilidad moderna. Estos textos desafiantes nos invitan a profundizar en nuestra comprensión de las Escrituras y de la naturaleza de Dios. Nos recuerdan que la Biblia no es un libro de respuestas fáciles, sino un testimonio de la relación compleja y dinámica entre Dios y la humanidad a lo largo de la historia. Al enfrentarnos a estos pasajes, es natural que surjan dudas y preguntas. Lejos de ser una debilidad,
este cuestionamiento puede ser una oportunidad para crecer en nuestra fe y comprensión. La tradición judía de Midrash, que explora y debate los significados de los textos bíblicos, nos recuerda que la interpretación de las Escrituras es un proceso continuo y comunitario. Es importante también reconocer que algunas de nuestras dificultades con estos textos pueden surgir de nuestras propias presuposiciones culturales. Lo que para nosotros puede parecer problemático, podría haber sido perfectamente comprensible para los lectores originales. Esto no significa que debamos aceptar acríticamente todo lo que leemos, sino que debemos esforzarnos por entender el texto en sus propios términos antes de aplicarlo a nuestra situación actual. Finalmente, estos pasajes difíciles nos recuerdan la importancia de la humildad en nuestra aproximación a las Escrituras. Reconocemos que hay aspectos de la revelación divina que superan nuestra comprensión limitada. Como dijo el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, 1 Corintios 13:12. En conclusión, los pasajes difíciles del Antiguo Testamento, lejos de ser obstáculos para nuestra fe, pueden convertirse en catalizadores para un entendimiento más profundo y maduro de Dios y su palabra. Nos desafían a pensar críticamente, a investigar con diligencia y a confiar en la sabiduría divina incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Que estas reflexiones nos motiven a seguir explorando las riquezas inagotables de las Escrituras con mente abierta y corazón receptivo. Si te ha gustado este mensaje y te ha sido de bendición, te invitamos a que te suscribas a Encuentro con la Verdad. No olvides darle like y compartirlo con tus seres queridos. Así juntos podremos llevar la palabra de Dios a más personas y seguir creciendo en la fe. Gracias por tu apoyo.